años, 30 y tantos mil euros tampoco va a ser mucho más. Así que, Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos que tú toques nuestros corazones, Señor. Queremos escuchar tu voz, Padre, queremos, Dios mío, la dirección de tu palabra. Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos, Señor, y te pedimos, Padre, Dios mío, que tú abras nuestra mente, nuestros corazones, Dios mío, para hacer efectiva, hacer práctica esa palabra en nosotros, Dios mío. En vano, Dios mío, es ser oidores, Señor, si no somos hacedores de ella. Prepara nuestros corazones, Señor, y Dios mío, dispónlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como bien sabéis, llevamos varios meses, ¿verdad?, tratando con la carta a los colosenses, ¿verdad?, a la cual yo os invito que nos vayamos ahí al capítulo 3. Y allí en Colosa, la iglesia de Colosa, ¿verdad?, recibe esta carta. Ya llevamos varios meses tratando con ella, ¿verdad?, donde hemos pasado ya de la parte teórica a la parte práctica de la carta. Y la iglesia de Colosa allí recibe, ¿verdad?, esta carta que usualmente pues se recibía ahí y se leía allí públicamente, y posiblemente, bueno, por uno de los pastores de la iglesia, posiblemente allí el propio Filemón, ¿verdad?, al cual iba dirigido la otra carta. Él era allí anciano pastor de la iglesia. Y ya hemos tratado de introducir, ¿verdad?, con relación a los primeros capítulos, para que entendamos cuál es el propósito de Pablo con relación a esta carta. Ya Francis nos hizo un resumen la semana pasada que para mí fue de mucha edificación. Pude entrar en el contexto general de la carta, ¿verdad? Y la carta es un escrito de Pablo para corregir ciertas enseñanzas, ¿verdad?, que se estaban intentando transmitir allí a la iglesia para confundirla a través de falsos maestros. Y parafraseando un poco y resumiendo, Pablo le escribe allí a los colosenses y le dice: mira, no necesitáis ni legalismo, no necesitáis nada más, no necesitáis de un conocimiento superior, no necesitáis sacrificios, no necesitáis añadirle nada más. Y Pablo presenta las verdades de quién es Cristo y de la obra de Cristo, y le dice de forma clara y de forma tajante, y sigo parafraseando, ¿verdad? Cristo es suficiente, en Cristo lo tenéis todo, Él ha cumplido todas las demandas de la ley y vosotros estáis completos en Él. Y si queréis conocer más, le dice allí: en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que en los dos primeros capítulos de esta carta, Pablo presenta toda la teología que defiende, ¿verdad?, estas verdades. Y en los dos siguientes capítulos el apóstol Pablo le va a decir cómo deben de vivir aquellos que han sido el resultado de la obra de Cristo. Si Cristo ha hecho todo esto, vosotros que sois el resultado de lo que Él ha hecho, así que debéis de vivir conforme a dicho resultado de su obra. Si Cristo lo ha hecho todo, vosotros vivir conforme a lo que Cristo ha hecho. Nuevas criaturas, resultado de una obra perfecta, con la lista de las demandas, con la lista de los pecados que teníamos y hemos visto, ¿verdad?, echados en el fondo del mar. Nuevas criaturas, con las deudas, hermanos, que teníamos contraídas con Dios, canceladas por la sangre de Cristo allí en la cruz. Es un resumen rápido, ¿verdad? Es un resumen muy rápido. Es que esto es una lucha, ¿eh? Cada semana me tengo que ejercitar, como dice Antonio, pero como decía, es un resumen muy rápido, pero detrás de este resumen, hermano, hay mucha teología. De hecho, llevamos varios meses, ¿verdad?, tratando con la carta de los colosenses. Pero mirad, hay tanta teología en lo que hemos estudiado hasta ahora,
como enseñanza práctica en lo que hemos comenzado a estudiar desde el capítulo 3 hacia adelante. Y Pablo lo había escrito diciendo que estaban orando por ellos para que ellos fuesen llenos del conocimiento de su voluntad. Y el propósito de sus oraciones, hermano, es para que andasen conforme a ese crecimiento, conforme a ese conocimiento. No podemos ser oidores de la palabra solamente, sino hacedores de ella. Conocer más para ser transformados más. Y este es el propósito que Pablo tiene con esta carta y con todas sus cartas. Y es el propósito que Dios tiene con su palabra. Conocer más para vivir más como Él, para ser más imitadores de Dios. Mi corazón se goza cuando vemos el número de hermanos que habéis decidido tomar las diferentes clases, las diferentes lecciones en la enseñanza. Todos estamos aprendiendo. La verdad que es una bendición desde el lunes hasta el viernes, como tenemos hermanos en toda y cada una de las clases aprendiendo. Y hermanos que han decidido hablar con sus jefes y decirle a sus jefes, y no es uno, son más, que le dicen a su jefe, mira, en la medida que pueda me gustaría equilibrar para poder asistir a esto. Y aprendiendo y creciendo con el propósito de acercarnos más al Señor y de ser transformados más por el Señor. Y hermano, ese es el propósito, ¿verdad? Que uno de los propósitos que tiene Oré, ¿verdad? Es trabajar en el crecimiento del creyente para que cultive el creyente una vida que manifieste dicho crecimiento. No podemos ser, hermanos, solamente cristianos, ¿verdad?, de oídas, sino cristianos en la práctica, que manifestemos realmente que somos cristianos a través de nuestras vidas. Nuestro testimonio hable de que somos cristianos. Y ese es el propósito del crecimiento. Ese es el propósito, hermano, del crecimiento. Los cristianos somos llamados a influir en esta sociedad por causa de la persona de Cristo. Debemos ser, hermano, herramientas prácticas en las manos del Señor que muestren su gloria. Y concretamente en estos versículos, en esta porción que vamos a tratar en esta mañana, vamos a hablar de relaciones. Y algunas de estas relaciones tienen que ver, concretamente hoy, es con la familia. Porque ese es el tema, ¿verdad? ¿Sabéis que en medio de todas las pandemias que se han originado en la historia, la iglesia ha sido un ejemplo y un testimonio? El pueblo de Dios, desde su fundación y desde todas sus problemáticas, las problemáticas con la persecución en los primeros siglos, cada una de las pandemias, cada una de las pestes, ¿no?, que venían a la tierra, la iglesia dio un paso adelante y fue un testimonio de Jesucristo. Y hermano, y es en la relación que tenemos con la sociedad, es en esta relación con la sociedad que la iglesia muestra su carácter, que la iglesia muestra su ciudadanía celestial. Como decía, dentro, hermano, hoy vamos a hablar dentro de la familia, ¿verdad? Pero es que lo que la familia es dentro de la sociedad, lo que la familia muestra, lo que la familia vive dentro de la sociedad, debe ser un testimonio para los de afuera. La iglesia da su testimonio y cada familia da su testimonio, porque las iglesias las forman familias. Y hermano, hoy la enseñanza que vamos a tratar, para mí es tremenda. Y digo tremenda porque vamos a tratar 4 versículos bíblicos, pero puedo asegurar que cualquiera de los que compartimos desde aquí podíamos sacar una o más predicaciones de cada uno de estos puntos que posiblemente, no, que seguramente tratemos a partir de marzo en una serie que vamos a trabajar, que vamos a
a dar, que vamos a enseñar sobre la familia. La familia. Padre, madre, hijo. Divorcios, nuevas nupcias, separaciones. Todas estas cosas las vamos a tratar, hermano, a partir del mes de marzo aproximadamente. Porque vemos la necesidad de tratar este tema. Y es, hermano, esencial. Muy esencial. Y vemos que la enseñanza que aporta Pablo a través de esta pequeña porción tiene que ver con eso, con el hogar cristiano. La unidad familiar, hermano, fue dispuesta por Dios para prevenir, hermano, para preservar lo importante. Y Él nos va a hablar sobre la conducta apropiada de aquellos que han sido regenerados, hermano, por el Espíritu Santo. Siendo ya regenerados, como hemos leído de aquí para atrás, ahora cómo debemos de entender esto dentro de la familia. Y esta porción, hermano, podemos ver principios fundamentales para guiar y establecer un hogar cristiano. Ahora pongo en vuestro conocimiento que parte de la enseñanza que vamos a recibir esta mañana no será bien recibida por aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Parte de la enseñanza que vamos a recibir va en contra de algunos movimientos y filosofías culturales actuales y que están influyendo fuertemente en nuestra sociedad. Estas filosofías que no tienen patrones ni ética con las cuales regular su conducta. Y tristemente, muchos de los creyentes asumen esa filosofía e influencia sus hogares. Pero, hermano, los mandatos que el apóstol nos da en esta sesión son contrarias, hermano, a toda forma de sociedad que desee impartir en sus vidas esa ideología de género. El blanco directo de la ideología es la familia. Ellos desean desconstruir. Es más, no es deconstruir. Y yo creo que es un eufemismo para no decir destruir. Suena mal, ¿verdad? Mejor deconstruir. Volvemos a construir porque aquello que se construyó está mal. Pero verdaderamente no hay ninguna deconstrucción, sino hay una destrucción. Pero bueno, es cuestión de semántica. Pero los cristianos, hermano, tenemos la enseñanza que emanan de la palabra de Dios, hermano, y debemos de asumirla para nuestro tipo de vida que nos enseña la palabra, a pesar de los años, a pesar de la cultura y a pesar de la filosofía y de los movimientos que se levanten. Porque esto ya lo llevan. Bueno, estamos leyendo la carta de los Colosenses, vemos Efesios, ¿verdad? Y vemos otras cartas, vemos las cartas de Juan y ya vemos el ataque que tenían nuestros primeros hermanos en la historia. O sea, y esto durante el transcurso de la historia, cientos de años, la iglesia siempre ha estado, hermanos, siempre ha estado atacada. Si me acompañan ahí al capítulo 3, versículo 18 al 21, palabra de Dios. Casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Este último versículo, muchos de nuestros hijos se lo saben de memoria y nos lo repiten muchas veces. ¿Sabéis? Hoy le vamos a dar hasta más versículos para que lo tengamos nosotros también presentes.
4 puntos, ¿verdad? Se diferencia en cada versículo bíblico, podemos, ¿verdad? Se diferencia bastante bien. No tenemos que tener problemas para separar cada punto. Son sencillos de identificar, ¿verdad? Y que se encuentra siempre en toda nuestra congregación. Pablo habla a las hermanas casadas, Pablo habla a los hermanos que son esposo o marido, Pablo habla a los hijos y Pablo habla a los padres de esos hijos. 4 puntos sencillos. Y en el desarrollo del pensamiento, hermano, nos vamos a dirigir también a un texto paralelo que Pablo también escribe en el mismo lugar donde escribe Colosa, donde escribe los Colosenses, que es la carta de Pablo a los Efesios. Así que entre Efesios y Colosenses nos vamos a estar ahí viviendo. En esta porción, como hemos leído, hermano, y como vemos y como he dicho con anterioridad, ¿verdad? Vemos cómo ha de manifestarse el carácter del nuevo creyente, que ya hemos visto ha sido regenerado en los primeros capítulos con relación a su familia. En otros versículos, más adelante, otro hermano hablará de la relación con sus trabajadores o el trabajador con el empresario y etcétera. Pero aquí tiene que ver con la familia. Así que no está Joaquín Letona. Ya se ha ido, porque la criatura sí, ¿verdad? Entra a trabajar a mismito, pero ha venido al tiempo de alabanza, gloria a Dios, ¿vale? Así que yo se lo repetiré a él. O tú, María José. El nuevo hombre tiene un nuevo modelo de familia, ¿vale? El nuevo hombre tiene un nuevo modelo de familia. Llevado a este punto, hermano, es como si el apóstol dijese, de acuerdo a nuestra nueva situación, nuestra actitud, nuestra motivación y nuestro comportamiento y conducta también tiene que ser nueva. Debido a todo lo que hemos dicho, nuestra actitud tiene que ser nueva. Debe ser conforme a esa nueva naturaleza. Resultado, hermano, de haber sido transformado. Y en los 2 primeros versículos que veis en esta mañana, Pablo nos enseña y nos habla de las relaciones conyugales. Las relaciones conyugales. El versículo 18 dice así: casada, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Acompañadme ahora, sí, por favor, a Efesios, capítulo 5, versículos 22 y 23. Busquemos su paralelo para poder complementar la enseñanza. Aunque, por supuesto, que esta enseñanza se puede complementar en el desarrollo de toda la red del programa de redención de Dios a través de su palabra. Capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y estas palabras, hermanos, provienen del apóstol Pablo y son inspiradas como las demás palabras porque son palabras de Dios. Y el término que Pablo usa aquí en ambos versículos para decir tanto que está sujeta a vuestros maridos como estén sujetas a sus propios maridos, que por cierto dice a sus propios maridos, en ambos términos, o es más, en ambos versículos se utiliza el mismo término, hipotazo. Y mira, es el mismo que utiliza Lucas para decir que Cristo estaba sujeto a su Padre. El mismo término, hipotazo. La segunda persona de la Trinidad, en su vida en la tierra, hasta que comienza su ministerio público, se puso bajo sujeción de 2 pecadores. ¿Habéis entendido? Parece hasta una herejía, ¿verdad? Cristo, nuestro mayor modelo, el ser creador del cielo, de la tierra, el ser creador del universo, en su tiempo en la tierra, hasta que comienza su ministerio, Él se pone bajo sujeción y potazo de 2 pecadores, su padre y su madre. Esto nos va a enseñar después también para el último versículo, ¿verdad? Nos va a valer también bien. Hermano, y Pablo utiliza este mismo término para decirle a las hermanas casadas que se sujeten a su marido.
La sujeción de Cristo a sus padres es por orden de creación. Primero fue creado Adán y Eva y después sus hijos. Y Dios coloca, hermano, a la primera pareja en la tierra para que se multipliquen, pero establece un orden, no un caos. Y Cristo en su humanidad se coloca, hermano, en su lugar de hijo como un judío normal. Porque Dios lo establece así. Con las responsabilidades y la obediencia a sus padres. De un hijo judío normal. Se sujeta a sus padres como descendiente de sus padres. Aunque todos sabemos, ¿verdad?, que era hijo de Eva, de María y hijastro, pero él se sujeta porque así lo establece. Mira Efesios, está ahí en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Versículo 23. Dice, ¿por qué el marido? Pablo, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que sujetar? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahí está, él mismo lo responde. Mira, acompáñame en un segundo a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque Adán fue formado primero y después Eva. Pablo, ¿por qué? ¿Por qué? Por creación. Adán fue creado primero, fue el responsable, fue el virrey puesto por Dios a la creación. Pero ojo, si el hombre es la cabeza de la mujer, o sea, es la autoridad sobre ella, ten cuidado, hermano, porque el versículo de Efesios, vamos de nuevo a Efesios, dejamos Timoteo, vámonos a Efesios, porque algunos piensan que esto tiene que ver con o te somete o te somato. Y esto es la trascendencia y el origen machista de este país y de otros países y especialmente del pueblo hebreo. Vámonos de nuevo ahí a Efesios. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, marido, Cristo está sobre toda la iglesia, sobre todos. Y la subordinación, hermano, a Cristo te debe de hacer consciente de saber que la autoridad sobre tu esposa está subordinado a la autoridad de Cristo sobre ti. Algunos se aprovechan y malentiende este versículo y malentiende la enseñanza bíblica, porque la mujer es igual al todo, completamente igual en todo al hombre, ni más ni menos. Ser autoridad no es ser superior. Ser autoridad no es ser superior. Cuando Dios hizo a Eva, que la hizo de Adán, un trozo de Adán, de la misma sustancia, de la misma materia, igual al hombre, de la misma naturaleza. La mujer no es la criada del esposo, ni la esclava del esposo. La mujer es igual al hombre. Y para que entendáis bien esta verdad que se encuentra en las Escrituras cuando hablamos de autoridad o de subordinación, por favor, acompáñame a 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Es que esta enseñanza de verdad es muy necesaria. Este capítulo, sobre todo Corintios, capítulo 11, porque había un problema allí en Corintios, concretamente en Corintios. Había muchos problemas. Y eso nos ayuda a nosotros, que también tenemos muchos problemas. Mirá que dice el capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis, fíjate cómo comienza el apóstol Pablo. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Mira cómo termina. Y Dios, o mejor yo diría, pero quiero que sepáis que Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con que Dios es la cabeza de Cristo? ¿Es que el Padre es superior al Hijo por decir que es la cabeza? Pregunto.
y no retórica. ¿Es superior el Padre al Hijo? Como Pablo diría, de ninguna manera. Porque todo lo que es el Padre es el Hijo. Porque no solamente son de la misma sustancia, son una sustancia. Porque el Hijo es la misma imagen del Padre. El Hijo es el Creador junto al Padre. El Hijo y el Padre son coiguales, coeternos, cosustanciales, el mismo poder, la misma dignidad, con mismo respeto. Y la mujer, hermano, de la misma forma, es coigual al hombre, en dignidad, en respeto al esposo, igual que el esposo. Pero el Hijo, siendo igual al Padre en el desarrollo del plan de la redención de Dios, se coloca bajo la autoridad del Padre, se subordina al Padre. Y Él dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una subordinación total y voluntaria al Padre. Y vemos, hermanos, cómo esta subordinación dentro de la Trinidad, Dios los ha dispuesto en el matrimonio. La sujeción a los maridos es la voluntad del Señor. Pero en el desarrollo, hermano, de una vida matrimonial cristiana, eso se debe de convertir en armonía de convivencia. Porque un hombre cristiano que desarrolle el rol que Dios le da, hermano, va a responder de la forma que Dios también le demanda a él. Pero además el esposo como cabeza es el llamado divino para servir, para proteger y para proveer a su esposa. Protección, provisión, cuidado de su esposa, de su hogar, a semejanza a Cristo. Además, hermano, la cabeza debe de asegurarse que la familia esté protegida y atendida. Por otra parte, ninguna mujer se puede someter a su marido, se debe someter a su marido cuando la decisión que tome el esposo va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Recordad allí a Pedro en el libro de Hechos. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso Pablo, hermano, incluye la segunda parte de ese versículo en Colosenses que dice, ¿por qué nos vamos a Colosenses? Capítulo 3, versículo 18, donde le habla a las casadas. Casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. La sujeción es bajo los límites que Dios demanda, como conviene en el Señor, como Dios establece, como a Dios le agrada. Ahora, cuando las decisiones son en contra de los principios morales, de los principios éticos que emanan en contra de la ley moral de Dios, pues no se nos llama a obedecer. ¿Obedecemos a nuestras autoridades o no obedecemos a nuestras autoridades? Sí, Romanos 13 lo dice. Pero cuando las autoridades demanden cosas que vayan en contra de Dios, no estamos obligados a cumplirlas. Delante de Dios, después harán con nosotros y nos quemarán. Pero delante de Dios no estamos obligados a hacerlo. Es más, estamos obligados, somos responsables de responder de forma contraria. Hay hermanas que están casadas o hermanos que están casados con maridos o mujeres incrédulos. Y en el desarrollo de su vida, hermano, cotidiana, tienen que estar luchando con cuestiones que ponen en riesgo sus principios morales, que emanan de la palabra de Dios. Y las hermanas deben de permanecer firmes, no sucumbir a la desobediencia a Dios. Los hermanos no tienen que sucumbir a la desobediencia a Dios por estar casados con hermanos, con maridos o esposas incrédulas. Y van a suceder y van a originar problemas. Claro, es que ese es el pago. Ese es el pago que tenemos. El ser cristiano tiene un costo. ¿Quién dijo que todo va a ser camino de rosa? Pues
Claro que ser cristiano tiene un costo. Hermana, la sujeción a los maridos ha sido establecido por Dios y con propósito para crear familias estables y familias fortalecidas, familias confortables. Acompáñame por favor a 1 de Pedro, capítulo 3. Ahí tenemos un poco, complementamos un poco la enseñanza para terminar. Y ponemos un poco el acelerador. Pedro le dice allí en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Lo decía Pablo, ahora lo dice Pedro. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La sujeción a marido no creyente, hermanos, forma parte de la enseñanza del apóstol Pedro para llegar al corazón del esposo no creyente. Tu testimonio puede alejar o tu testimonio puede, hermano, acercar a las personas, a tu esposo, a Cristo. Y digo puede, porque no siempre es así. A veces, hermano, el matrimonio con un inconverso se vuelve hostil y muy difícil de llevar. Y como he dicho antes, la hermana no debe de seguir el liderazgo de aquel que presenta un conflicto con los mandamientos de Dios. Y verdad, hermanos, cuando una pareja que obedece esta enseñanza manifiesta la gloria de Dios. El matrimonio es el reflejo de Cristo y su iglesia. El matrimonio es el reflejo de Cristo y su iglesia. Cuando el hombre cambia, hermano, o tergiversa esos roles, el matrimonio no funciona. Es como cambiar el orden, hermano, dentro de la maquinaria de un reloj de bolsillo. Si cambia el rol, eso no funciona. El hombre como líder y la mujer apoyando, promoviendo, no usurpando su lugar, sino complementándolo. Si el hombre no llega, hermana, porque es más cortito, ayúdale, compleméntale. No ocupe su lugar, que un hombre el cual deja su lugar es un estorbo, porque pierde su autoridad. Esposa, ayuda, empuja, colabora, promueve, alienta a que tu esposo sea ese líder que Dios quiere, porque ese es el rol que Dios le ha dado a él. Y cuando se tienen que decidir cosas en casa que después no hay claridad, que tenemos que tomar decisiones, que no llegamos a un acuerdo, deja que él lo tome. Él es responsable delante de Dios. Mi mujer sabe mucho. Mi mujer me dice muchas veces, no estoy yo contenta de esa mujer. Porque tú vas a dar cuenta a Dios, me dice a mí. Y eso a mí me pone a temblar. Eso a mí me pone a temblar. Hermanos, y como debe ser el matrimonio es para darle gloria a Dios, debemos de buscar glorificarle a Él. No tenemos que buscar fuera. Tenemos su palabra, hermano, que nos enseña. Dejadme que termine con unas palabras de un erudito. Dice, hermano, el matrimonio será preservado para la gloria de Dios y moldeado para la gloria de Dios cuando la gloria de Dios sea más preciosa para nosotros que el matrimonio. El propósito, darle la gloria a Dios. Me encantó cuando Cristian y Elena, Cristian y prediqué en su boda, pero ya se me ha olvidado el nombre. Raquel. Le preguntamos, ¿cuál es el motivo por el que te quiere casar? Dice, queremos darle gloria a Dios. El matrimonio creado para darle gloria a Dios. Qué bonito. Hermano, la sujeción es el llamado divino de una esposa a honrar y a afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarlo a que se lleve a cabo. Y si hasta ahora nos hemos equivocado, aún estamos a tiempo porque estamos en el Evangelio de la gracia. Y hay gracia suficiente para retomar. Hay gracia suficiente para arrepentirnos, pedir perdón y comenzar de nuevo.
Pues claro que sí. Para eso tenemos la palabra de Dios y para eso tenemos su gracia. Y ese perdón vertical que hemos tenido, llevémoslo al plano horizontal con nuestro esposo, con nuestra esposa. Segundo punto, seguimos a Colosenses 3:19. Esto no da tiempo. 3:19. Marido, aquí tenéis vosotros. Marido, amad a vuestra mujer y no seáis áspero con ella. Ahora viene, ¿verdad?, para ellos. Observad que el verbo también es un imperativo. Amad a vuestras mujeres. Es una obligación que los maridos amen a sus esposas. Y el grado en que se debe amar va más allá de nuestro entendimiento. Vámonos a su paralelo en Efesios capítulo 5, versículo 25, una hoja atrás, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 25, que dice así: marido, amad a vuestras mujeres, fijaros el grado de intensidad, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo, ¿de qué forma tenemos que amar a nuestras mujeres? Y Pablo dijo, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó. Un amor sacrificial, un amor que va más allá de la vida, un amor que va más allá de nuestro entendimiento. ¿Cuáles son las medidas de nuestro amor, hermano? Con la misma intensidad. Y el amor se ve, el amor de Cristo se ve en esa muerte sacrificial por la misma iglesia. Y de la misma manera que Jesús, hermano, no vino para ser servido, sino para servir, tú como líder tienes que servir. Servir a nuestras mujeres, amándola, sirviéndola. Dejar los egoísmos. Entiende bien tu rol, tu responsabilidad como líder de tu hogar. El líder sirve, hermano, para marcar el paso. El líder va y los que van detrás de él van siguiéndole. Ese es el verdadero líder. No aquel que apunta con el dedo. El que apunta con el dedo es el dueño de su empresa. Pero el líder en su hogar es aquel que pone delante y marca y sirve. Hermano, observa que aquí en ningún momento le dice nunca, en toda la palabra de Dios, nos dice que obliguemos a nuestras esposas a sujetarse a nosotros. Porque la sujeción es voluntaria. La sujeción es voluntaria, pero es un mandamiento, es un mandato, pero voluntaria. Porque una mujer cristiana que tiene un marido cristiano que obedece las enseñanzas del Señor, ¿verdad?, amándola como Cristo amó a la iglesia, no va a poner ningún tipo de objeción a su sujeción. Dice un comentarista, la sumisión de las esposas en ninguna manera sugiere que el esposo pueda enseñorearse de ella como un déspota que da orden a un esclavo. La relación sumisión-amor es una hermosa combinación de asociación armoniosa en el matrimonio. ¿Cuánta verdad hay detrás de estas sabias palabras? Y los maridos tenemos que ser amables, cálidos, tiernos, amantes de nuestras esposas. Y dice las hermanas, amén. Dice primera de Pedro 3:7. Si quieren no voy por ello, lo voy a leer yo. Si no, no va a dar tiempo. Maridos, igualmente, viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como acoheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dice, no tengan estorbo. Perdona. Los maridos deben tratar a nuestras esposas como vasos más frágiles. Ellas son más emocionales, ellas son más sentimentales. Y debemos de tener en cuenta sus necesidades físicas, fisiológicas, emocionales, protegiéndola y cuidándola. Y tenemos que considerarla, hermanos, como coheredera de la gracia. Yo digo, si tú tienes o tú maltratas a mi hija, vas a tener un gran problema conmigo.
Te lo digo de verdad, de corazón. Pero si tú maltratas a la hija de Dios, tú vas a tener un problema con su padre. Y prefiero caer en manos de cualquier asesino antes. No, prefiero caer en las manos del Dios vivo. Y hermano, es así. No actuar con nuestras mujeres de la forma que Dios desea que actuemos conlleva que nuestras propias oraciones sean estorbadas. Recordar, tratar con compasión, con ternura, con amor a nuestras esposas. No ser ásperos, no ser amargos, para que ellas no se amarguen. No ser ásperos, no ser amargos, porque como algunos somos más amargos que... No ser autoritativo, hermano. La autoridad en el amor, hermano, igual que la sujeción es voluntaria, la autoridad es en el amor. Y después de hablar de los esposos y de las esposas, dando un paso adelante, en el versículo siguiente, hermano, dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a todos los que son hijos. A ver, ¿qué parte de en todo ahí no se entiende? A ver, decirme, ¿ahí qué parte de en todo no se entiende? Porque ellos obedecen a veces. A veces. Y dice en todo lo que esté de acuerdo y lo que no esté de acuerdo. Lo que esté de acuerdo y lo que no esté de acuerdo. Y esto es un mandato por parte de Dios. Esto no me lo estoy inventando yo. Tú estás ahí. Y estaba ahí hace muchísimos años. O yo he ido a vuestra casa a cambiar la Biblia esta noche. Hermanos, hijos, sabéis que en el Antiguo Testamento la desobediencia a los padres se consideraba una rebelión a Dios. En el Antiguo Testamento incluso la desobediencia a los padres se castigaba con la muerte. Y aquel que tan siquiera inclusive maldijera al padre era castigado con la pena de muerte. Y esto son enseñanzas que encontramos en el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, que llegamos a ese tiempo de gracia, se nos manda que obedezcamos en todo. Y el mandamiento, hermano, es claro. Dice Proverbio 6, 20, 21. Dejadme que yo lo lea. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre a tu corazón. Dice, enlázalo a tu cuello. Seguir las enseñanzas de los padres preservan a los hijos, hermanos, de las caídas y de los errores. Atiende al consejo de tus padres. Crea lo que Dios dice en su palabra. Guarda las enseñanzas que te dan y obedece. Es para preservarte. No sea un necio dejando de atender a dicha enseñanza. Hablan, cuando los padres hablan también desde... No, el cristiano no solamente habla desde la voz de la palabra de Dios, sino que lo complementa con su propia experiencia. Y algunos me están diciendo, pero aquí lo estoy leyendo, ¿eh? Bueno, yo vivo con mis padres y tengo cierta edad. ¿Hasta cuándo tengo que obedecer a mis padres? No, porque eso es otra pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo tengo que obedecer a mis padres? Mira, veniros a Génesis capítulo 2, versículo 24. Porque nuestros hijos están bajo nuestra cobertura y le vamos dando libertad conforme a su edad, conforme a su responsabilidad, ¿verdad? Se le va dando libertad, ¿verdad? Pero sigue estando bajo la cobertura de los padres, bajo la autoridad de los padres. Y en el capítulo 2, versículo 24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Hasta esa edad, hasta que se suelte el cordón umbilical de tus padres y ya hagas tu propia familia. Y después, lo que toca es ese quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que no siempre es la obediencia, pero siempre la honra, el respeto, el cuidado también. ¿Entendéis? Hermano, y esto lo dice la palabra de Dios. Estos son principios que encontramos en la palabra de Dios. Padre,
No dejaros llevar por lo... Y es que mi amigo, su padre le deja. Y es que mi amigo, sus padres le dejan hijos, lo dejan a esta hora. Es que a mis amigos los padres le dejan beber. Es que a mis amigos los padres le dejan poner. Es que a mis amigos, yo recuerdo que tuve un conflicto y voy a buscar al padre de ese amigo y me dice, pero si eso me dice mi hija también, de tus hijos, de tu hijo. Entonces eran chiquititos. Se apoyan a veces, ¿verdad? Detrás de eso hay mucha cucanería, ¿verdad? Mucha cucanería. Hermanos, no podemos, hermanos, esperar que los hijos de este mundo guíen a nuestros hijos. Ellos tienen que cuidar debajo de nuestra protección. Es verdad, la Biblia no habla de años, hermanos, la Biblia no habla de años. Pero os pregunto, porque cumplen 18 años, ya no están bajo tu autoridad ni bajo tu cobertura. ¿Y si van a un país donde la mayoría de edad a los 21 años? ¿Y si nos vamos a Israel, donde los niños son adultos a las 12? Ya le damos la libertad. Hermanos, no tiene, la palabra de Dios y los principios bíblicos son transculturales. No tiene que ver ni con la cultura, ni con la tradición, ni con la costumbre, ni con las leyes del Estado. Hermanos, es triste a veces escuchar eso. Es que ya ha cumplido 18 años. No podemos seguir. Si Cristo llama hoy a tu puerta, no va a decir, a ver dónde está tu hijo. ¿Sabes lo que va a decir? ¿Dónde está el líder de este hogar? ¿Dónde está el padre de este hogar? Él no va a decir el nombre de la madre, ni va a decir el nombre del hijo. Le va a decir el nombre del padre. Porque los padres somos los responsables de la educación y la crianza de nuestros hijos. Y digo, no vamos a seguir porque se termina el tiempo. Pero hermano, esto agrada al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos todos los principios elementales necesarios para poder guiar nuestra familia, Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, a quebrantar nuestros corazones cuando nuestro comportamiento con nuestras esposas no son las que tú deseas ni a ti te agradan, Dios mío. También, Padre, te pedimos, Dios mío, que tú obres en el corazón de nuestras esposas cuando ellas tampoco respondan de la forma que tienen que responder, Señor. Y ayúdanos, Padre, también a nuestros hijos, Padre, para que ellos puedan encontrar, Dios mío, en tu palabra la guía oportuna y en tu Espíritu Santo, Dios mío, la dirección para sus vidas, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, también a ser benévolos con ellos, a tratarlos con amor, con cariño, Dios mío, entendiendo, Padre Santo, que tienen que ir desarrollándose, que tienen que ir, Dios mío, tratando con el mundo que los rodea. Y ayúdanos a fortalecerlo, a darle las herramientas necesarias, Dios mío, para luchar con el mundo, Dios mío, que les asedia. Dios mío, bendícelo tú, Padre, y glorifícate en sus vidas, Señor, y en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.